Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Elohim, Adonai Elohim. De nuestra alma, donde la historia y la arqueología se encuentran para resolver paradigmas milenarios, históricos, culturales. Hoy en Jueves Especial, aquí en Orígenes de nuestra alma, con el licenciado Carlos Andrés Hernández Valencia, de la ciudad de Pereira, Colombia. Hoy tenemos un invitado especial, el hermano Juan Escobar Campos, Estado de México. Okay. Para mí realmente es un placer, hermano, el haber sido invitado en este momento para la exposición de la palabra de Dios. Es un placer saber de muchos hermanos en diferentes lugares que se encuentran y perseveran en Cristo. Gracias le damos, hermano, pues el privilegio de que me concede poder exponer un mensaje. Hablando de mensaje en estos momentos, hermano, el tema que traigo hoy se llama la silla vacía. Yo no sé si algunos hermanos han oído que una silla hable. Para mí realmente sí, las sillas hablan. Cuando nosotros estamos en adoración ante Dios, llegamos a una casa de oración y entre las cuatro paredes en las cuales nos reunimos, encontramos que las paredes nos dejan mensajes escritos a través de los predicadores que han pasado por varias ocasiones, ya sea en una invitación que fueron a predicar o otra, una serie de predicaciones, pero deja un mensaje grabado y entonces en las paredes se escucha la voz de aquel hermano que expuso la palabra. Es lo mismo que cuando nosotros vemos que un hermano se acaba de bautizar y empieza a perseverar en el camino del Señor, entra a la iglesia porque ha sido puesto por el Señor en el cuerpo de Cristo, pero en ese lugar hay sillas y el hermano se sienta en un solo lugar que a través de los años o los días, el tiempo que él persevera, pues toma un lugar y lo hace como suyo propio. Cada domingo o cada día que se reúne la iglesia, se sienta en el mismo lugar que él escogió al principio, después de su bautismo. Bueno, ellos tienen preferencia y en cada reunión se sientan para oír los sermones. Pero en cada silla, hermanos, que ocupamos, las sillas son testigos de donde se sienta un hermano. De repente el hermano ha sido perseverante, pero de repente encontramos nosotros que un día el hermano no llega, no va. ¿Qué ha pasado con el hermano? Está enfermo, yo creo, está enfermo el hermano. Pasa un miércoles, que es cuando se reúne la iglesia, el domingo, que es día de adoración, pues no va el hermano. Pasa otro domingo y así. Entonces, ¿qué pasó con el hermano? Empezamos a notar nosotros que ya el hermano no viene. De repente, y no vemos al hermano que está ocupando el lugar. Delante de mí había un hermano sentado que ocupaba ese lugar y ya no viene. Esa silla preferida queda vacía. Encontramos que en la Biblia, hermano, nos mandan mensajes, Dios nos manda mensajes a través de su palabra. Hay mensajes de amor, hay mensajes de advertencia y hay mensajes de juicio también. Yo, antes de ir al texto base, quiero ver cómo le pasó a Jonás. Como Jonás fue enviado a dar un mensaje a las tierras de Nínive. Nínive era, digamos, una ciudad idólatra, se puede decir, que tenían amistad con los judíos. Bueno, encontramos nosotros que Dios
envió a Jonás para que diera un mensaje de advertencia, un mensaje de juicio al pueblo de Nínive. Vamos a ver ahí en Jonás, hermano, vamos a leerle Jonás 1 y 2. Si tienen alguna Biblia, si no, pues puedo leerlo para que podamos escucharlo. Dice, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Vamos a ver también en el 3, en el 3:1 al 3 nos dice de la siguiente manera, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, y conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Mire, Dios mandó a Jonás a que proclamara un mensaje, que el pueblo de Nínive, la ciudad de Nínive, se arrepintiera de todos sus pecados. Dios nos da la oportunidad, hermano, de que nosotros reconozcamos que Dios es el que nos llama y Él quiere que realmente reconozcamos que Él puede perdonar nuestros pecados y darnos salvación, o de lo contrario, puede haber un juicio para cada uno. Bueno, hermanos, entonces encontramos nosotros allá en Primera de Samuel, capítulo 20, nos dice algo que está sucediendo entre el pueblo con Saúl y David. Primeramente que nada, vemos nosotros aquí en Primera de Samuel 20, 16 a 18, nos dice de la siguiente manera, así hizo Jonatán pacto con la casa de David, diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Ya encontramos el título del tema, ¿verdad? Ya lo vimos aquí en este pasaje. Mañana es luna nueva. Hermanos, mañana será el primer día de la semana. Amén, así es. Si no vienes, si no vas a ocupar tu lugar quedará vacío. Estás mandando entonces un mensaje, pero vemos primeramente que nada la amistad de David y Jonatán son únicas en la Biblia. Saúl ya había sido desechado por Dios. Entonces encontramos que agarró un gran celo por David, hasta el punto de quererlo matar. David había sido invitado a la mesa del rey como músico para apaciguar el espíritu que atormentaba a Saúl. Ahí celebraba el pueblo la luna nueva. Era el inicio de la semana, del mes. La luna nueva era una celebración especial en el calendario hebreo. La palabra hebrea para mes era Jodeis, luna nueva, Rosh o Jodeis. Rosh Hodesh. ¿Mandé? Cabeza de mes. Rosh Hodesh. Perfecto, hermano. El vacío puede ser resultado de la pérdida de un ser querido que tengamos nosotros, de la ausencia. Puede ser que tal vez un ser querido se fue y eso nos duele bastante cuando parte de nuestro lado. Es imposible olvidar a alguien con quien hemos compartido nuestra vida. Dios manda el mensaje, como lo vamos a repetir, y Dios da la advertencia a la humanidad. Jonás pregonó llevando el mensaje que Dios le dio para el pueblo de Israel. El mensaje se fundamenta en el amor de Dios, la misericordia, pero tiene un propósito de dar tiempo para que la gente escuche el mensaje y se arrepienta viniendo a Cristo para tener esperanza,
como en el caso de Nínive. Cuando nosotros notamos que aquel hermano ya no está presente, su lugar ha quedado vacío. Él dice, bueno, la silla vacía manda el mensaje, ¿se notará acaso mi ausencia? Cuando el lugar está vacío, la voz de la silla dice al predicador, ¿sabes qué? No me interesa tu predicación, porque siempre estás predicando del pecado, siempre estás diciendo de un juicio. ¿Por qué no predicas de otra manera? De otra manera que llega al corazón. Entonces, ¿qué podemos decir? Ya no me satisface tu predicación. El pueblo de Israel debía estar reunido para oír la palabra de Dios. Dios mandó y le mandó que el pueblo de Israel, hermano, tenía que reunirse. En Deuteronomio 35, 11 al 13, nos dice de la siguiente manera: cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oído de ellos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Bueno, hermanos, a veces nosotros empezamos a pensar, bueno, si yo voy por un día que yo falte, pues no notarán mi ausencia, no notarán que no pude ir. Ellos no saben por qué no he faltado, pero ya una vez que faltó la primera vez, sabiendo que Dios nos pide que toda su iglesia esté junto porque Él quiere que el pueblo le adore. Y de esta manera también oír la palabra para guardarla en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestra mente, y ponerla en práctica. Pero desafortunadamente yo ya no me siento a gusto en la iglesia por muchas causas que han pasado en mi vida. Quizás estoy en pecado delante de Dios, y el pecado sabemos que avergüenza, sabemos que el pecado nos aleja de Dios, sabemos que el pecado nos lleva a un lugar de apartarse de Dios y nos lleva a una condenación. Pero nosotros estamos allí y ponemos una excusa, podemos decir que es que ya no estoy a gusto en ese lugar. Siento que no me satisface a mí lo que están hablando. El alimento que están dando allí no me llena a mí. Yo quisiera saber de otras cosas mejores que la que me están diciendo ahí. A mí la palabra de Dios quizás ya no me satisface y estoy buscando otras opciones para mi vida. Estoy cayendo en el pecado de indiferencia ante Dios. Bueno, sabemos que dice, nadie notará. ¿Quién va a notar mi ausencia? Nadie. A ningún hermano le interesa que yo esté ahí presente. A ningún hermano le interesa si falto. ¿Por qué? Porque tal vez el día de mañana, enfermo, nadie me pudo venir a ver. O tal vez el hermano no me saludó. El hermano me puso mala cara. El hermano me hizo tal cosa y yo no me siento nada de gusto. Así en esta iglesia no me siento a gusto. Se dice que la apatía y la frialdad hacen daño. ¿Cómo van los visitantes ahí al ver una silla vacía? ¿Cómo van un visitante para alimentarse, para oír la palabra de Dios? Se dice que en cierta ocasión estaba la iglesia llena y en ese lugar entra un visitante y todos están cantando, el predicador está predicando, hacen oración, recogen la ofrenda, y el predicador cuando estaban haciendo, el visitante cuando estaba haciendo la oración, le dieron un himnario para que cantara también, pero en lugar de cantar, puso ahí, en esta iglesia pasó un viento frío. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque está faltando, hay un lugar vacío que alguien debía de haber ocupado. Se da cuenta de la apatía que hay, y por eso tal vez al hermano le provocó, esa apatía le provocó indiferencia. Bueno,
Recordamos que así como Dios le dijo al pueblo de Israel que tenían que reunirse, también Dios les manda en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Ya se va haciendo un hábito, se acostumbra uno y de repente ya se alejó, ya no ha vuelto el hermano. Porque tal vez, hermano, porque cuando él llegaba, la apatía estaba presente, no hay ese gozo de estar ante la presencia de Dios, no sientes satisfacción. Nosotros cuando tenemos que pensar que tenemos que reunir un miércoles para los estudios de la palabra, para llenar la mente de la palabra, también tenemos que pensar que mañana es luna nueva, mañana es día 1 de semana, hoy es sábado. ¿Qué tengo que hacer? Empezar a preparar mi corazón, estar contento y alegre porque mañana tengo que estar reunido, adorando a Dios, cantándole a Dios, pero también tengo que voy a estrechar la mano de mis hermanos. Se va a mostrar el amor que tenemos en la iglesia, pero yo veo que no hay amor. No veo que cantemos con gozo, ya no siento esa satisfacción, no siento ese gozo. Salmo 122, del 1 al 5, nos dice de la siguiente manera. Salmo 122, del 1 al 5. Permítame de buscarle porque me gusta leer con base en la Biblia el tema. Vamos a ver. 122, del 1 al 5. Dice, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Miren, cuánto gozo sentirá cada cristiano de saber que hoy nos reunimos, hoy 1 de la semana debemos reunirnos. Pero ¿qué ha pasado entre nosotros? ¿Qué ha pasado? Creemos que nadie notará mi ausencia. Pensamos que mañana es día de reunión, un día como cualquier otro, como un día que no vaya, nadie notará que falte. No pasaré desapercibido si falto. Es imposible ser totalmente invisibles, hermano, ante varios hermanos que están reunidos como iglesia de Cristo. Regresamos a 1 Samuel 20, 18, dice de la siguiente manera. Luego le dijo Jonathan, mañana es luna nueva y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Allí mismo dice Dios, vete que tu corazón no está bien. La iglesia se da cuenta de que tu asiento está vacío. ¿Qué le habrá pasado al hermano? ¿Será que está enfermo? ¿Será que está en pecado? ¿O no se ha arrepentido de su pecado? Porque está avergonzado. Si nosotros nos trasladáramos a Génesis, cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Dónde te encuentras, hermano? ¿Te extraña la iglesia? Tienes que venir a adorar a Dios. Mi pecado es lo que me está avergonzando y me hace que me esconda de Dios. Hace que me esconda. Entonces, aquí vemos que en la silla vacía encontramos en el 25, 1 Samuel 20, 25 al 27, dice, y el rey se sentó en su silla como solía en el asiento junto a la pared. Y Jonathan se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl. Y el lugar de David quedó vacío. Mas aquel día Saúl no dijo nada, porque se decía, ¿le habrá acontecido algo? ¿No estará limpio? De seguro no está purificado. ¿Ve? ¿Será que el hermano está mal delante de Dios? ¿Estará enfermo? ¿Su pecado lo hizo que se escondiera? Tuve miedo y me escondí. Oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. Fue la respuesta que Adán le dio a Dios, porque pensó que Dios no notaría
que él estuviera en el lugar donde Dios le había dedicado. ¿Ve? A veces pensamos que nadie notará nuestra ausencia y pensarán que la silla vacía sigue desocupada. Ahora bien, cuando alguien le pregunta, presenta excusas para no estar. Hermanos, en cada reunión podemos pensar que usted ha hecho un banquete e invita a sus más cercanos familiares o a sus amigos. Invita a alguien que usted en realidad ama en verdad. Y le dice, ven porque mañana voy a hacer un banquete. El Padre Celestial ha puesto una mesa para cada uno de nosotros, para cada uno de sus hijos. Y ha puesto el manjar, el pan, el alimento suculento que va a alimentar aquellas ansias, aquella hambre espiritual del alma. Pero resulta que en su infinito amor ha puesto la mesa y ha procurado la silla para cada uno de nosotros. Ha puesto el lugar, la mesa, para que cada uno tome su lugar y se sirva de alimento sólido, que se sirva para alimentarse cuando sus hijos estén presentes. Pero cuando no se recibe la invitación, rechazamos deliberadamente, sabiendo que todos debemos estar presentes. Miren, ¿qué pasó en Mateo 26:26? Cuando el Señor Jesús se reunió en la Pascua con los discípulos. Reunidos, el Señor presenta un pan en donde es el banquete espiritual que nosotros debemos de tener, que es la palabra de Dios. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo, beben de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Se da cuenta? El Señor Jesús está sentado a la mesa con sus discípulos y él mismo reparte el alimento que debían de tomar los discípulos. Entonces nosotros, hermanos, Dios pone la mesa para que el día en que Él quiere que la adoremos, estemos todos reunidos. Algunos evitan la iglesia y no se acercan porque entonces encontramos que toda influencia del pecado los hace sentir culpables. ¿Qué excusa damos a Dios diciendo, no tengo tiempo para asistir? Tengo algo más importante que hacer. Tal vez queremos escondernos, como en el caso de Adán, como lo hemos mencionado. Nos escondemos y mostramos las excusas. Dios sabe dónde nos encontramos y no podemos ocultarnos ante su mirada. La iglesia se pregunta, ¿qué pasa con el hermano? ¿Por qué ya no se ha reunido? ¿Por qué ya no lo hemos visto por este lado? Estos mensajes nos atañen a todos, hermanos, porque en algunas ocasiones nosotros a veces estamos debilitados y pensamos de la misma manera. A veces cometemos quizás tal vez los errores y debemos de tener cuidado en este aspecto. ¿Por qué razón? Porque Dios sabe y puede ser que nos mande juicio. Pero nosotros encontramos que se rechaza la invitación. La causa del rechazo, hermanos, son los afanes de la vida. Buscamos lo material, lo terrenal, y dejamos a un lado la invitación a la vida eterna. Dios nos bendice espiritualmente, pero también nunca nos dejaría solo sin el alimento necesario. Dice Cristo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Hermano, cuando nosotros buscamos a Dios, Dios nos concede lo más suculento, que es el alimento espiritual, pero no nos va a abandonar si nosotros pensamos en lo material. Pero el material no debe ser primordial para nosotros. Debemos, como hemos dicho allá en Salmos, debemos sentir el gozo
para podernos reunir con Dios y ver los hermanos en comunión, en unidad, todos juntos, con ese mismo placer, con ese mismo gozo de estar ante la presencia de Dios. Otra de las cosas que nosotros ponemos como excusa, la familia. La familia. Decimos, mira, tengo mis hijos y mis hijos vienen, ya están grandes y vienen a visitarme cada primer día de la semana y yo no puedo estar con ellos ningún domingo, siquiera este domingo. Y para el otro también vienen mis hijos, para el siguiente también, y ya no voy a ningún lado, ya no puedo ir. Bueno, los hijos, tengo que atender a mi familia, trabajo tanto que no tengo tiempo, pero nos olvidamos de que mañana es luna nueva, es primer día de la semana. Mateo 10:37 nos dice de la siguiente manera, Mateo 10:37. Dice de la siguiente manera, en el 37, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Mi esposa me reclama porque no salgo con ella. Mis hijos me reclaman porque no como con ellos. Entonces, ¿por qué voy a abandonar a mis hijos? Que es lo primero que tenemos que buscar. Los hijos están ahí. O viene un familiar que hace mucho tiempo no lo veo. Entonces, debo de quedarme con él para atenderlo. Dios no es que dice que nosotros pongamos en segundo término, debemos, dice, amar a nuestros padres, amar a nuestras mujeres, amar a nuestros hijos, pero antes de todas estas cosas, lo primero es Dios, quien está en primer lugar, y los hijos, la familia, quedan en segundo término delante de Dios. No es que vamos a aborrecer a nuestros hijos, no es que nosotros nos desatendamos, sino que debemos que estar atentos a ellos, pero también, en primer lugar, debemos tener a nuestros hijos, a Dios. Bueno, hermanos, la salvación es algo que Dios ofrece por su gracia, gratuitamente, no por obras o posiciones. Rechazo es por mis propiedades. Mandamos este mensaje. Esto representa cómo las distracciones de la vida nos alejan de Dios. Todo esto en poner en primer lugar lo material, en poner en primer lugar la familia, en primer lugar el trabajo. Nos dice de la siguiente manera Lucas 14:15 al 24. Lucas 14:15 al 24. Dice de la siguiente manera, oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda, necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que llenen mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán de mi cena. Mire, la salvación, sabemos que a través de la promesa de Abraham, que Dios le hizo a Abraham, de que sería una nación tan grande y que por medio de Abraham vendría la salvación, eso a través de Cristo. Bueno, encontramos nosotros que Cristo vino a los judíos primeramente que nada,
Pero los judíos le rechazaron la salvación, rechazaron la vida eterna. Ahora Dios está ofreciendo, Cristo está ofreciendo esa salvación, está ofreciendo las bendiciones de la vida eterna a los gentiles. Bueno, encontramos nosotros, hermanos, que si somos indiferentes, estaremos perdiendo las bendiciones de Dios. Otros ocuparán el lugar vacío que estamos dejando y perdemos lo que nosotros menospreciamos, la salvación y la vida eterna. La vida eterna que Cristo está ofreciendo y nos enseña a nosotros que al rechazarla, hermanos, perdemos esas bendiciones que desprecias. Otro recibirá la enseñanza que nuestra vida necesita. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar la vida eterna. Dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros perdemos la oportunidad de encontrarnos con el Señor por nuestra indiferencia y ocasiones la incredulidad. Jesús llegó al lugar donde estaban los discípulos reunidos, pero había un lugar que estaba vacío. Y esto lo vemos en Juan 20, 24 al 25. Ya vamos a terminar. Juan 20, 24 al 25. Nos dice de la siguiente manera, Juan 20, 24 al 25. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didio, no estaba con ellos. Cuando Jesús vino, le dijeron, pues los otros discípulos al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Qué pasó con él? No entendió, no recibió, no creyó el mensaje de los otros discípulos que habían visto al Señor resucitado. Él todavía quiere pruebas tangentes de que realmente el Señor había resucitado. Viene, si no metiere mis manos en su costado, si no viene sus manos ahí clavadas, si no vienen sus pies, si no vienen sus espinas en su frente, yo no voy a creer. Bueno, y el no estar en el lugar donde debía estar Tomás, lo llevó a la incredulidad. Y eso es lo que pasa con cada uno de nosotros, hermano, que cuando dejamos nuestro lugar vacío, yo pensando que por una enfermedad muy grave, el Señor nos va a reprochar porque no podemos levantarnos de la cama para poder ir a adorarle. El Señor nos va a reprochar de que realmente no podemos caminar para llegar al lugar santo. Pero aquí, por algún descuido, por una diferencia, seremos juzgados. En conclusión, hermanos, si dejamos el lugar vacío, no fortaleceremos nuestra fe. Recordamos que Romanos 10, 17 dice, la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Otra de las cosas que donde quiera que estemos nosotros, no tan solo en la iglesia, sino también donde quiera que caminemos, el Señor está y va con nosotros. Pero el Señor quiere estar en medio de su pueblo. Y si alguno está faltando allí, como Tomás, es por su incredulidad, por el pecado. Y el Señor prometió estar siempre con nosotros, con su pueblo, cuando Amén. se reúnen. Mateo 18, 20 como último pasaje. Mateo 18, 20, hermanos, nos dice de la siguiente manera. Pasaje que muchos conocemos. Ya dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Porque donde estamos sentados a su mesa, ahí está el Señor a la cabeza de la mesa para compartir el banquete, para compartir el pan que Él ha preparado y bendecirnos, darnos su bendición. Dios quiere que sus hijos se junten siempre cuando Él lo ha dispuesto así y que la mesa ya está dispuesta. El banquete está dispuesto, la salvación está al alcance. Nosotros si perdemos estas bendiciones, hermano, perderemos la salvación. Como pregunta, alguien me podrá responder, ¿estaremos nosotros allí?
sentados a la mesa del Señor, o dejaremos el lugar vacío, la silla vacía? El asiento vacío trae problemas, soledad, tristeza e intranquilidad. Este es el mensaje que traje hoy, hermanos, y gracias por la invitación. Gracias por permitirme, Señor, de haberlo expuesto, y de hermanos por haberme invitado. Les agradezco mucho, que Dios les bendiga y bendiga su palabra. Amén, amén. En esta noche especial, de jueves especial, yo admiro a mi hermano Juan Escobar Campos, del Estado de México, ¿sí? El hermano tiene 77 años, como lo dije al principio, cumplidos el 18 de diciembre. Nacido en 1948, lleva más de 20 años congregándose en la Iglesia de Cristo. Y nuestro hermano sigue fiel, sigue firme, esperando la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo. A nuestro hermano nos hemos enterado aquí en el grupo, mis amados. Ustedes saben que nuestro hermano a veces se enferma, a veces lo vemos con ciertos detalles, pero nada de eso ha parado su proceso, ha parado su disciplina de querer seguir estudiando, de querer seguir ahí, parado firme en la batalla, porque el Señor está cerca. Gracias, mi amado, por este mensaje, la silla vacía. Glorificamos a Dios por su palabra. Para terminar, voy a leer un texto bíblico, mis amados, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 15. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Versículo 20 dice: el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Así termina, mis amados, el Apocalipsis. Ahí en Hebreos capítulo 10, termino con el versículo 35 del capítulo 10. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Y en el versículo 36 dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. O sea que para poder alcanzar la promesa, a nosotros, mis amados, nos es necesario tener mucha paciencia, pero también el Señor dice tener confianza en lo que hemos creído, en el Evangelio. Entonces, mis amados, definitivamente es algo que está sucediendo en casi todas las iglesias. Hay sillas vacías de hermanos que quizás hoy en día no se encuentran en la congregación, ¿sí? Por muchos motivos. Hace poco entregué un mensaje también en la iglesia. Fue conmovedor. También se hablaba sobre esto. Entonces, solamente nos queda orar por ellos, visitarles, animarles, para que vuelvan nuevamente a ocupar esas sillas. Gracias, hermano, por ese mensaje. Vamos a terminar entonces en esta noche con la temática de hoy, la silla vacía. Y continuaremos el otro jueves, si Dios nos permite y nos da vida. Debemos de orar mucho, mis amados, porque tenemos un invitado especial desde Jerusalén, Álvaro Palacios, ¿sí? Ustedes saben la situación que se encuentra Israel en ese momento. Me he estado comunicando con Álvaro, ¿sí? Y él me ha dicho de que a veces les toca constantemente en el día ir a los búnkers, ¿sí? Entonces hay que orar para que, si Dios quiere y Dios nos permite, podamos encontrarnos el jueves que viene. Entonces hemos terminado con el día de hoy, y el canal dice siempre: no te pierdas nuestro siguiente programa en Orígenes de Nuestra Alma,
con el licenciado Carlos Andrés Hernández Valencia de la ciudad de Pereira, Colombia. Muchas gracias a todos los que van a ver estos programas, estos estudios. Gracias a todos, que Dios me los bendiga y hasta la próxima. Con todo el corazón, con todo